Bienvenidos a Saber de Ciencia, el podcast donde desvelaremos los misterios de la ciencia y la tecnología de manera apasionante y educativa. Prepárense para un viaje lleno de conocimiento y asombro. Muy buen día, bienvenidos a este podcast para Saber de Ciencia. El día de hoy hablaremos un tema bastante interesante para el área de salud. Los saludos, soy Aurora Quijas y hoy estamos adentrándonos en el mundo de la insuficiencia venosa crónica y su tratamiento con un enfoque especial en la evolución clínica y capilaroscópica, basándonos en una investigación realizada por médicos expertos en el tema, así como el papel crucial del endotelio en esta afección. Para ayudarnos a desentrañar estos temas complejos, tenemos a un invitado experto en el estudio de las venas y en el endotelio. Por favor, demos la bienvenida al doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta, médico especialista en angiología y cirugía vascular, quien actualmente es el director de la Clínica Escuela del Centro Universitario del Sur. Buen día, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Aurora, muy amable por la oportunidad de compartir con ustedes este espacio de tiempo para hablar un poco de lo que es nuestra pasión en nuestra formación especializada, que es la cirugía vascular y la angiología. Muy bien, doctor, un tema interesante, un tema que muy pocos conocemos, obviamente en el área de salud, claro, expertos en este tema, médicos, lo saben y lo entienden, pero por favor, antes de empezar, comencemos por lo más básico, doctor Peralta. ¿Podría explicarnos qué es la insuficiencia venosa crónica y cuáles son estos síntomas más comunes? Claro, bueno, la insuficiencia venosa crónica es una condición que está definida así como una condición patológica que se caracteriza por la incapacidad funcional adecuada del retorno sanguíneo de la pared venosa y vascular que lleva a una obstrucción o reflujo sanguíneo en las venas, que son conceptos meramente técnicos, pero que se traducen en que por alguna circunstancia en particular, nuestro sistema venoso, específicamente en las piernas, que es quienes precisan tener una bomba de retorno venoso, porque ya la característica de drenaje venoso no depende del impulso de bomba del corazón, sino que depende de otros factores. Principalmente de qué depende, pues depende en primera instancia de la contractilidad de lo que es los músculos de la pantorrilla, depende de la eficiencia de las válvulas que se encuentran en los segmentos venosos y también depende mucho de nuestra capacidad respiratoria. Son factores que se conocen como vis a tergo o vis a fronte, técnicamente hablando. Sin embargo, en un sentido muy estricto de la palabra, básicamente es esa condición que es la incapacidad que tiene la sangre para retornar de forma apropiada de las piernas hacia lo que es nuestro corazón. Muy bien, doctor. Para eso tiene usted una investigación, ahora sí sabemos ya lo que es una insuficiencia venosa crónica. Hablemos de su investigación que realizó sobre la evaluación clínica y capilaroscópica en el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica en pacientes ambulatorios con Rhuscus aquelautus y otros componentes. ¿Podría comentarnos qué implica la evaluación clínica y capilaroscópica en el diagnóstico de esta insuficiencia venosa crónica? Sí, bueno, esto surge derivado porque a nivel mundial, obviamente, tenemos varios cambios que no se ha modificado la constante, de hecho. Una de las cosas que vemos con mayor frecuencia en la cirugía vascular y en la angiología, pues son las enfermedades venosas, las varices habitualmente, o afecciones derivadas de secuelas por la discapacidad o disfunción del sistema venoso específicamente. En general, respondiendo un poquito a la pregunta previa, pero que tiene el contexto del por qué hicimos este estudio, es que la prevalencia básicamente va desde un 25 hasta un 33% en mujeres y en el caso del varón de un 10 a un 20%. Se estima que la incidencia anual básicamente de 2.6 en mujeres y 1.9 en varones, un 9%. Y esta condición de enfermedad venosa tiene una característica importante, puede afectar a todas las décadas de la vida. Evidentemente tiene una mayor afección en la etapa de la vida del adulto joven y también a tercera edad, pero básicamente tiene una condición que afecta a todos los grupos etarios. ¿Qué pasa aquí? Que de repente cuando estamos nosotros como en la etapa formativa, y le estoy hablando de hace 25 años que yo terminé la especialidad, prácticamente ya 26, pero en los previos que era mi formación académica nos damos cuenta que había muchos cambios en las piernas, desde la pigmentación cutánea, el edema y demás, y eso lo explicaban en aquel entonces pues como una condición que obedecía básicamente a que había una alteración por varices.
y había otros factores que no conocíamos. Entonces, volviendo un poco al punto en el que cómo está la situación en México, todos los estudios que teníamos o que tenemos, la mayor parte de ellos en relación a la enfermedad venosa, pues eran en el extranjero, en población sajona y extranjeros que no tenían una carga genética ni compartían hábitos ni etnia, que es en México, que tenemos unas características muy particulares por nuestra diversidad genética que poblamos en México. Entonces, parecía algo difícil para nosotros comprender cómo teníamos estadísticas de otros lugares y no teníamos estadísticas propias. Allí fue la primera inquietud. Entendimos que teníamos que conocer la enfermedad venosa en México, cómo se comportaba, y a partir de ahí entendimos que la población mexicana, pues la incidencia va desde un 10 hasta un 40%, y esto derivado de que a lo mejor las etapas preventivas no eran apropiadas, que el abordaje no era el que se deseaba, pues llevaba a que el paciente tuviera discapacidad muy significativa e importante. ¿Por qué? Porque esta discapacidad pues se estaba generando en la etapa productiva. Quisimos demostrar de manera objetiva si efectivamente algún fármaco, algunos fármacos podían o no tener una incidencia o una relevancia en mejorar estas condiciones. Todos los fármacos que habíamos visto, que habíamos estudiado, que habíamos leído, pues todos tenían estudios muy importantes en cuanto a que había una mejoría de la sintomatología, pero era basada en una escala análogo-visual, es decir, cómo percibo yo mis síntomas como pacientes al inicio del tratamiento cuando acudo a consulta, y cómo percibo mis síntomas a las 2 o 3 semanas o al mes de haberme tomado el fármaco. No teníamos un dato objetivo como tal. Quizá los más objetivos podría ser que, bueno, ya no tengo las piernas tan hinchadas, quizá ya no tengo tantas molestias, quizá ya no tengo tantos calambres, pero no había una forma objetiva, porque era una referencia que el paciente te expresaba en su sentir. Derivado de esto, entonces, surgió la inquietud de tener un dato objetivo de evaluación de ello. Y entonces se nos ocurre diseñar un estudio en el cual pudiéramos tener una comparativa entre la condición clínica del paciente, es decir, qué siento yo como paciente ahora que estoy enfermo y qué siento en unas semanas después de que estoy tomando un fármaco, comparado con un estudio que se llama capilaroscopía. Y este estudio nos permite observar a través de un lente de aumento las características propias de los vasos capilares. Todos sabemos la morfología o la forma que debe tener un capilar normal al microscopio, y lógicamente, pues si algo se sale de ese contexto de normalidad, nos está hablando que hay alguna alteración en su funcionalidad. ¿Por qué hago referencia a ello? Porque justamente el entorno en que habíamos abordado la medicina en todos los contextos era un entorno macrocirculatorio, en el cual hablábamos de daño valvular, hablábamos de remodelación de la pared venosa, y esto por consecuencia pues nos daba cambios que se llaman reflujo. Eso es lo que nos daba prácticamente una etapa mínimamente sintomática o sintomática ya en etapas tardías o avanzadas. ¿Qué decidimos o pretendimos enfocarnos? Es buscar la parte que no teníamos mucho conocimiento, y que a partir de ese tiempo empezamos a investigar un poco más de ello. Dio luz también y pie a que más personas se interesaran en este concepto que conocemos como microcirculación. Resulta entonces, cuando empezamos a evaluar la microcirculación y específicamente los capilares, pues nos damos cuenta que hay emigración de los capilares y que nos generan edema, pero aparte, estos daños en los capilares nos van a causar secundariamente daños en el tejido adyacente, tanto en la grasa como en la piel, que son los cambios que ya podemos observar nosotros en un paciente que tiene una cronicidad de la enfermedad. Entonces, de esta forma diseñamos el estudio de forma tal en que tuviéramos 2 parámetros de evaluación. No únicamente el dato subjetivo que el paciente nos pudiera asumir como tal, sino también algunas otras medidas objetivas, como cuáles eran, pues bueno, la medición de la perimetría de las extremidades en los diferentes segmentos, y la más importante de todas, los cambios que podíamos observar de forma objetiva y directa en los capilares, desde cómo el capilar tenía un cambio anómalo hasta cómo pudo ir mejorando en función del tratamiento que se le procuró al paciente. Esa fue justamente la forma en la que diseñamos el estudio, y pretendimos, y lo logramos, creo yo, establecer y demostrar que el paciente tenía mejoría, además de la sintomatología que él refería, también los datos objetivos que pudimos acreditar a través del capilaroscopio. En cuanto a para el estudio, ¿cuántas personas participaron en este estudio de evaluación clínica y capilaroscópica?
en el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica y cuál es el rango más de edad de los participantes. También, en edades jóvenes o adultos mayores, ¿es cuando se detecta esto? Básicamente es en la edad madura, pero el estudio del diseño pues, es un estudio abierto, no hubo limitación de edad porque nos interesaba que cualquier paciente que tuviese una patología de índole venoso fuera candidato al estudio. Obviamente, pues en los criterios de inclusión se asume que era un paciente con enfermedad venosa, que no estuviese tratándose o que no estuviera tomando un tratamiento concomitante de otra índole, que no tuviera enfermedades consuntivas, prácticamente todo lo que un protocolo de investigación determina para que sea un dato objetivo que no tenga sesgos estadísticos. De manera tal entonces que este estudio incluyó 124 pacientes, de los cuales 109 eran mujeres y eran 15 varones, con un rango de edad de entre 33 y 52 años. El estudio básicamente se consideró pues, una innovación en investigación microcirculatoria porque antes no se había considerado en el estudio de la enfermedad de insuficiencia venosa. Doctor, adentrando un poquito a este tema de la insuficiencia venosa crónica, ¿qué es lo que lo provoca? ¿Cuál es este factor que puede ocasionar esta insuficiencia? Como lo comentaba hace un momento, tiene que ver un factor importante que es un trastorno en el funcionamiento normal del retorno venoso. Y este trastorno puede ser condicionado tanto por una condición congénita o con una condición que se llama idiopática o adquirida por alguna patología del sistema venoso. En algunas circunstancias, quien se encarga de que el retorno sea eficiente de la parte inferior de las piernas hacia el corazón son las válvulas venosas. En algunas ocasiones, estas válvulas se pueden alterar en dos circunstancias. La más común es que haya una insuficiencia o incompetencia. Quiere decir que no cierran apropiadamente y permiten que haya algo que se llama reflujo. Esto es que la sangre regrese de arriba hacia abajo. Pero también hay que considerar que nuestro sistema venoso en las piernas tiene dos sistemas. Una vía principal que está exactamente en medio de los músculos y una vía superficial que está entre la grasa y la piel. Por eso definimos básicamente que tenemos sistema venoso profundo y sistema venoso superficial. La fisiología o funcionamiento normal de nuestro sistema venoso es que la sangre siempre va a ser en un flujo ascendente de abajo hacia arriba y de la superficie de las venas hacia la parte profunda. Exactamente entre esas áreas en donde se comunica la vía superficial con la profunda hay unas venas que se llaman perforantes y estas venas también tienen válvulas. Entonces el flujo y sentido normal del retorno venoso va a ser de abajo hacia arriba y de la superficie de la piel de nuestras piernas hacia el centro de las piernas. Todo lo que modifique ese flujo normal nos va a generar una estasis o estancamiento de la sangre. Ese estancamiento de la sangre va a modificar la presión que se genera dentro de las venas. La presión normal habitualmente son 15 milímetros de mercurio de las piernas, específicamente en la sangre venosa. Pero ¿qué acontece entonces cuando hay una disfunción como la que acabamos de mencionar? Esta presión se incrementa, que puede llegar hasta 80 o 100 milímetros de mercurio. Ahora sí que es el malo de la película. O sea, la mala de la película aquí es la hipertensión venosa, lo que nos va a generar todos los cambios, lo que nos va a dar la cronicidad y nos va a perpetuar una condición anómala en la circulación en el contexto microcirculatorio es justamente la hipertensión. Entonces, ¿cuál es el remedio? Bueno, pues hay que revertir la hipertensión venosa. Además de los tratamientos médicos, pues también los tratamientos quirúrgicos. Y todo el mundo hemos escuchado que una de las recomendaciones que nos hacen, aunque no seamos médicos, es, por favor, ve, acuéstate, levanta tus piernas. ¿Por qué? Porque con ese simple mecanismo de levantar las piernas, estamos propiciando que la presión o la hipertensión venosa disminuya. Y también es muy sencillo el hecho de que cuando estamos mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentados, el hecho de que el músculo no se contracture, el músculo específicamente de la pantorrilla, que esté sin contraerse, lógicamente hace que no haya un retorno venoso apropiado, porque no está ejerciendo ese efecto de bomba muscular. Cuando una persona tiene hipertensión venosa por estar sentada, pero empieza a caminar, de 80 o 100 milímetros de mercurio que tenga de hipertensión venosa, va inmediatamente a disminuir a 15 milímetros de mercurio, por el simple efecto del retorno venoso. Entonces, en conclusión, el efecto nocivo derivado de esas alteraciones valvulares, en este caso de tipo congénito o idiopático, que tiene una mediación genética,
deriva de la hipertensión venosa. Hay una causa secundaria, y esa causa secundaria es cuando alguien desafortunadamente en la vía principal, el sistema venoso profundo, llega a tener una trombosis venosa profunda. Y esa trombosis venosa profunda se convierte en un obstáculo para que la sangre retorne del pie o de la parte más baja de las piernas hacia el corazón. Esa condición también nos va a generar hipertensión venosa, pero es secundaria a una trombosis venosa profunda. Al final del día, las dos circunstancias, cualquiera que ellas sean, pues va a generar hipertensión venosa. Y esta hipertensión venosa, como lo mencionaba previamente, es la que nos va a generar cambios capilares, y mucha de la sintomatología que después de este estudio, ya quizá con los estudios previos, hemos determinado que tiene la implicación directa por la microcirculación. En este caso, si se llegara a sentir o si llegara a estos síntomas o esta enfermedad, este padecimiento de trombosis, ¿se necesita realizar alguna cirugía o medicación se puede llevar? Actualmente creo que tenemos las herramientas al alcance para poder hacer algo que se llama, si se detecta oportunamente la trombosis venosa profunda, y es un segmento accesible por vía percutánea, esto es introducir un catéter dentro de la luz de la vena, se puede hacer un tratamiento que se llama trombolisis, en la cual puedes hacer una lisis o desbaratar, por así decirlo en términos coloquiales, el coágulo, los elementos más mínimos con un medicamento que es un fibrinolítico, y nos permite entonces que ese coágulo que existía ahí o ese trombo se desbarate y no haya mayor implicación. Eso sí es una etapa temprana, sí es en un diagnóstico oportuno. Desafortunadamente no todos los casos acontece eso, desafortunadamente los pacientes llegan ya con un evento en el cual tienen varios días o incluso semanas o hasta meses, en las cuales, la condición y la estructura del trombo ya no nos permite que hagamos ese tratamiento trombolítico. Ahí que nos queda hacer, nos quedan dos cosas. Facilitar el retorno venoso por todos los medios, tanto mejorándolo con flebotónicos o venotónicos, con medidas de compresión elástica graduada, que tenga mayor compresión distal y menos proximal, y, lógicamente, procurar medidas de higiene venosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir que el cuerpo en sí mismo genere algo que conocemos como circulación alterna o colateral. Al haber una obstrucción de la vía profunda, que es la vía principal, el cuerpo por sí mismo empieza a generar otras vías alternas para que la sangre retorne de la parte baja hacia el corazón, que lógicamente nunca va a ser igual de eficiente como lo es nuestro sistema venoso profundo, pero va a coadyuvar a que mejoren las condiciones de edema o de hinchazón de la pierna. Muy bien, doctor, regresando también a la investigación sobre evaluación clínica y capilaroscópica, ¿cuáles fueron los principales cuáles fueron los criterios de selección utilizados para reclutar a los pacientes en la investigación? Y también ¿hubo alguna restricción en términos de gravedad de la insuficiencia venosa crónica? Bueno, básicamente la forma en que se realizó el diseño metodológico fue un estudio abierto, multicéntrico, y pues lógicamente fueron los pacientes que acudieron a nuestra unidad médica aquí en Zapotlán, porque he de destacar que esta publicación, aunque está hecha en una revista indexada internacional, aunque fue multicéntrico, un porcentaje muy significativo de los pacientes pues obedece al cariño que le tenemos aquí a Zapotlán, porque yo soy zapotlense, orgullosamente, y siempre he dicho que no es el lugar sino las personas. Entonces surgió esta inquietud y justamente el centro principal del reclutamiento de pacientes fue aquí en Zapotlán. Invité a algunos amigos, conocidos míos, algunos otros amigos, en los cuales tuvimos otros centros, uno en Guadalajara, otro en Ciudad de México y otro en Monterrey. Entonces tuvimos 4 centros de acopio de pacientes. Entonces fue un estudio multicéntrico en el cual pues se incluyeron pacientes durante un lapso de 1 año prácticamente, y que se diagnosticaron con insuficiencia venosa crónica, que no tuviesen dentro de sus consideraciones patologías consuntivas. Hablamos pues de enfermedades como son neoplasias, tuberculosis y demás, y pacientes que obviamente pues tenían que aceptar participar en el estudio, que firmaran su consentimiento informado, y sobre todo pues que en el transcurso del tratamiento pues no hubieran abandonado el consumo del mismo. Por consecuencia, pues obviamente los pacientes que fueron excluidos pues fueron pacientes que no aceptaran participar o que no quisieran utilizar el fármaco. Por lo tanto, el abordaje de este estudio
nos permitió que tuviéramos una población muy bien consolidada y sobre todo que la clasificación que utilizamos para ingresarlos, pues básicamente fue la clasificación que se llama CEAP, que es la clasificación que ya se tiene estandarizada, que condiciona ciertos elementos clínicos, etiológicos, fisiopatológicos y anatomopatológicos para poder estadificar la enfermedad venosa de forma objetiva. Muy bien, doctor. En cuanto a los resultados, ¿cuáles fueron los principales hallazgos o, en este caso, los resultados de la evaluación clínica y capiloroscópica en relación con el tratamiento de esta condición médica? De acuerdo a la clasificación específicamente de cada uno de los pacientes, bueno, del grupo, hicimos grupos de pacientes que estaba desde la clasificación CEAP, desde que fue la 2, CEAP 4, CEAP 5 y CEAP 6. El grueso de la población de los pacientes estaba en una clasificación que se llama CEAP 3, y esta clasificación, en el término de CEAP 3, tiene características muy importantes. La más importante es que es el edema. La clasificación clínica CEAP va de 0 a 6, la parte clínica. La 0 es que un paciente no tiene síntomas visibles. La C1 es un paciente que puede tener pequeñas varículas o telangiectasias. La C2 son varices y la C3 es edema. En C4 ya hay cambios cutáneos en la piel, pero no hay úlcera. C5 tenemos cambios cutáneos, pero que la úlcera ya está cicatrizada. C6 son todos los anteriores que he mencionado con una úlcera activa. Todos ellos pueden ser sintomáticos o asintomáticos. Pero en este caso en particular, el grueso de esta población, que fue prácticamente el 61%, estuvo en el CEAP 3. El porcentaje que le siguió en población fue el CEAP 4, que estamos hablando que hay un paciente que ya tenía cambios cutáneos. ¿Cuáles son esos cambios cutáneos? Puede haber edema, además del edema puede haber lipodermatoesclerosis, quiere decir que el tejido se pigmenta y aparte ya también puede haber induración del tejido adyacente. El porcentaje en menor medida que se incluyó en el estudio, en un 6%, fue el CEAP 6. Ese es un paciente que tenía cambios subcutáneos con alguna úlcera activa. Y los menores, que fue el C5, que era el C2, perdón, que tenía un 6%, que básicamente era un paciente con varices como tal. De esos grupos de estudio que encontramos, todos tenían síntomas objetivos. ¿Cuál era? El edema. Había unos que eran subjetivos, como era la pesadez de las piernas, lo que eran los calambres, y la evaluación fue simultánea. Todos estos síntomas y estas variables que utilizamos, que hablamos del dolor, de lo que era el edema, de lo que eran los calambres nocturnos, todos estos síntomas los correlacionamos con una evaluación capilaroscópica. El estudio se diseñó para que fuera un estudio que fuera 2, 4, 6 y 8 semanas con una toma basal. En la toma basal encontramos los cambios importantes en cuanto a los capilares que tenían edema, tenían un halo periinflamatorio alrededor de los capilares. Teníamos pacientes incluso que iban a tener lo que llamamos megacapilares. Asumimos que los megacapilares pues son pacientes o son capilares que ya tienen ciertos cambios que se pudiesen considerar como irreversibles, porque ya es una degeneración tardía del capilar. ¿Qué observamos? Pues que concomitantemente la toma basal, cuando hacemos los cortes a los 2, 4, 6 y 8 semanas, todos estos síntomas que conocíamos de los pacientes, que era básicamente el dolor, la pesadez, los calambres y el edema, todos tuvieron descensos graduales conforme se dio el progreso del estudio. La porcentualidad más alta de estas mejorías se dio prácticamente entre la segunda y cuarta semana, abatiéndose prácticamente a partir de la sexta semana la sintomatología. Esto fue lo relevante, que hay una relación directa entre lo que el paciente refería de manera subjetiva con lo que objetivamente vimos, que fue la disminución del edema al medir la perimetría, pero sobre todo al observar que los cambios en los capilares fueron reversibles. Todos esos cambios que estábamos asumiendo que era básicamente la dilatación, el halo pericapilar, y en un porcentaje de un 5% encontramos pacientes que algunos de ellos sí tuvieron reversibilidad de los megacapilares, que nosotros teóricamente asumimos que son cambios irreversibles. La explicación de esta reversibilidad, platicándola con especialistas histólogos, nos hicieron saber que muy posiblemente esos pacientes sí traían megacapilares, pero no tenían
una etapa avanzada o un tiempo prolongado, sino que estaban apenas empezando a tener estos tipos de cambios y que por eso pudimos observar reversibilidad en algo que asumimos que es un cambio tardío e irreversible. En este caso, bueno, como bien lo menciona, estas son las diferencias significativas en la efectividad del tratamiento. Este tratamiento, doctor, ¿cuál tratamiento fue el que aplicaron durante la investigación? Fue un fármaco en el cual utiliza una combinación de 3 elementos como tal, que es el Ruscus aculeatus, diosmina, que es Ruscus aculeatus, es esperidina, metilchalcona y ácido ascórbico. Estos elementos tienen un efecto sinérgico, que fue lo que pudimos demostrar. Hay muchos fármacos venotónicos que tienen esas características como componentes aislados, pero como componente combinado, este producto fue el único que tenía esa combinación importante. Algo que encontramos extremadamente relevante, que creo que fue lo que hizo que no hubiera que hubiera la relevancia del estudio, es que se han estudiado muchos venotónicos, hay muchísimos estudios venotónicos, hay muchísimas sales estudiadas de forma individual o combinada, como la diosmina esperidina. Lo relevante del estudio es que todos los estudios previos a este no habían demostrado in vivo los efectos de esos fármacos, in vitro sí todos. Ajá. Incluso con escalas sintomatológicas como las que mencionamos, en la cual el paciente refería que tenía mejoría en los síntomas. Pero alguien que haya demostrado, o un estudio que haya demostrado in vivo, con capilares, que el efecto de la suma de estas sales tuviese una reversibilidad en las características de la hidratación, de la fuga de líquido de los capilares, de la disminución del tamaño de capilares, no había habido ningún estudio. ¿Qué nos demostró esto también? Que gracias a la sinergia de estos fármacos o de estos elementos activos, actúan directamente sobre los receptores alfa-adrenérgicos. Y eso nos hace una diferencia muy significativa contra otras combinaciones u otras sales en individual. ¿Cuál fue la ventaja? Esta condición venosa es muy común y mucho más frecuente, la sintomatología en lugares donde el clima es cálido. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación. Es normal que haya vasodilatación cuando hay un clima cálido. Y resulta que los fármacos individuales tenían cierta efectividad. Este fármaco y la combinación de ellos, y habiéndolo demostrado porque lo vimos, tiene un efecto muy importante en los climas cálidos. Entonces las personas que están en climas cálidos decían, no sé qué habrá sido, pero casualmente a mí me ha funcionado muy bien. Notaron una mejoría muy significativa con relación a otros fármacos que aún en clima cálido no tenían tanta mejoría. Entonces creo que esta combinación de estas sales que hemos mencionado, evidenciada in vivo, es lo que le ha dado justamente que nos hayamos mantenido vigentes en la literatura durante muchos años, porque si usted se fija de cuando se hizo el estudio a la fecha que estamos hablando, nos hemos seguido vigente, ha sido vigente el estudio y sigue siendo referenciado en muchos artículos indexados. ¿Por qué? Porque pues quizá tuvimos la oportunidad de que se nos ocurrió, que quizá a alguien se lo pudo haber ocurrido antes, pero nosotros lo hicimos. Y lo hicimos de forma tal que demostramos que efectivamente había una correlación directa entre lo que el paciente sentía en cuanto al inicio del tratamiento, como lo que dejó de sentir de síntomas conforme fue avanzando el estudio, y que pudimos tener una correlación directa y objetiva en los cambios hacia la mejoría que tuvo el capilar desde el inicio del tratamiento hasta el final del tratamiento. Bueno, por lo menos hasta el seguimiento. La mejoría de síntomas severos o modernos o severos fue muy importante a partir de la segunda semana. Y la mejoría siguió constante hasta la cuarta semana. A partir de la sexta semana, prácticamente la totalidad de los pacientes tenían una mejoría en sus condiciones clínicas, y esta se mantuvo constante hasta las 6 semanas, lo cual quiere decir que este fármaco tuvo un efecto que se mantuvo con una mejoría y una continuidad en su efecto, a diferencia de otros fármacos u otras sales que tenemos un ascenso muy rápido que se comporta como una parábola. Aquí se comporta básicamente como una meseta que se mantiene continua. La diferencia es que la parábola sabemos perfectamente que hay una mejoría, hay un acme en la mejoría y luego ya tiene un descenso en cuanto a la efectividad en la mejoría de sus síntomas. Y aquí que pudimos observar que hubo un ascenso en cuanto al efecto del fármaco y se mantuvo cierta meseta hasta el final del estudio, que fue prácticamente pues hasta el momento en que concluimos el estudio, que fue una situación que nos permitió, lógicamente, afirmar que pues, las características del fármaco y durante la duración del estudio hasta que finalizó,
pues el paciente tuvo una mejoría muy significativa y se mantuvo más o menos constante hasta las 6 semanas. Hasta las 6 semanas que se realizó el estudio. El estudio, entonces. así es. Básicamente fue el seguimiento de 2 meses. O sea, se mantuvo constante el tratamiento o la mejoría hasta los 2 meses. Muy bien, doctor. ¿Existieron o existen factores adicionales, aparte de la capilaroscopía, que se consideraron en la evaluación clínica de los pacientes en relación con su insuficiencia venosa crónica? Bueno, los factores adicionales, pues básicamente los tuvimos que considerar en una escala muy objetiva de variables, porque en la investigación clínica, como usted bien sabe, tenemos que ser muy juiciosos y tenemos que evitar cualquier variable que nos dé un sesgo epidemiológico. Aquí se consideraron todas las variables que podían ser sujetas de evaluación objetiva. Habrá variables que alguien podrá comentar en muchos estudios, no tan solo en este, oye, ¿por qué no se evaluó tal o cual condición clínica? ¿Por qué? Porque el manejo de las variables tenía que ser muy preciso, muy objetivo y muy apegado a lo que son los rangos estadísticos y metodológicos. Entonces, sí posiblemente haya algunos factores que puedan haberse incluido, pero como no fue el objeto del estudio, no se incluyeron. Muy bien. ¿Se han identificado también subgrupos de pacientes que se beneficiaron particularmente de ciertos enfoques de tratamientos basados en los resultados de la evaluación cadiroscópica? Sí, por supuesto. Un subgrupo que podemos hacer específicamente es, por ejemplo, la gente de Monterrey. La gente de Monterrey incluso hizo referencia que pues estaban con una mejoría muy significativa de ellos, y también vimos en los capilares que hubo una mejoría bastante significativa en ese subgrupo. Aunque en todos hubo mejoría, en ese subgrupo obviamente hubo una mejoría mucho más relevante y más significativa. Que tiene que ver también con la influencia del clima, ¿no? Del clima, exactamente, que como era un clima más cálido, el efecto del fármaco en ese clima cálido tuvo una sinergia muy significativa. Muy bien, doctor. ¿Y qué tipo de seguimiento se realizó después del tratamiento en el estudio? Así es, de hecho ya esa parte no nos tocó a nosotros porque no pudimos hacer seguimiento más allá justamente de las 8 semanas, 6-8 semanas. Pero posterior a este estudio, hubo otro estudio aquí en México y hubo unos metaanálisis que se hicieron a nivel mundial y pues corroboraron justamente que aparte que el tratamiento, la efectividad del fármaco se mantuvo prácticamente más allá de las 12 semanas. Entonces, el seguimiento no me tocó hacerlo a mí con este grupo de pacientes porque el alcance fue básicamente hasta las 8 semanas, pero en otros grupos de estudio a nivel mundial, tanto en México como en Europa, que evaluaban con algunas escalas esta continuidad, determinaron que sí, que el fármaco seguía teniendo efecto de beneficio a mediano plazo. ¿Cuál es el impacto, doctor, potencial de estos resultados en la práctica clínica y en el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica en el futuro? Creo que el impacto más importante es el hecho de que establecemos y volvemos a, si no es factible resolver quirúrgicamente una condición clínica de este paciente o en etapas tempranas, lo que implica esto es que afortunadamente, derivado de este estudio y más que han seguido, nos hace que voltemos a ver a esa estructura que es la microcirculación y que en la manera en la que incidamos en la microcirculación tendremos una mejoría también muy importante en los efectos y las condiciones clínicas a futuro del paciente. Yo creo que el impacto que tiene básicamente en la práctica clínica específicamente es que tenemos elementos para poder mejorar las condiciones de la hipertensión venosa y además mitigar los efectos a futuro de estos cambios microcirculatorios. Muy bien, doctor. ¿Hubo algunas limitaciones importantes en el estudio que usted junto a sus compañeros investigadores identificaron que podría afectar la aplicabilidad de los resultados en un contexto clínico más amplio? Yo creo que no tuvimos afortunadamente algún proceso de limitación porque yo creo que lo fundamental en un equipo de trabajo de investigación es que haya una afinidad y que haya un trabajo de equipo como tal. Y yo lo que le puedo comentar es que en este estudio prevaleció un estricto control metodológico y orden metodológico, pero sobre todo una disposición de todos quienes participaron, tanto de los coautores que me acompañaron en este proyecto, como también de los pacientes. Entonces creo que derivado de ello tuvimos un producto de muy alta calidad, un producto que está indexado, que está publicado y que sigue siendo referente para muchas otras investigaciones. Hablando sobre las próximas investigaciones, ¿cuáles son los próximos pasos en la investigación sobre la evaluación clínica y capilaroscópica en la insuficiencia venosa crónica, doctor? ¿Se están planificando algunos estudios de seguimiento? ¿Qué nos podría platicar? Sí, de hecho existe una planificación de ellos mismos. Tenemos aquí una circunstancia muy importante.
quienes aún por cuestión de tiempo y de desconocimiento no nos integramos al Sistema Nacional de Investigadores, pues tenemos limitaciones presupuestales. He de mencionar que este estudio y muchos de los que tengo publicados, pues los hemos hecho con financiamiento privado, que hemos procurado por ahí, o incluso en colaboración con la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque sabemos que mientras no seas parte de una estructura de investigación nacional, se limita mucho a veces la investigación. Hemos hecho algunos estudios por aquí en CUSUR, uno de ellos que prácticamente se concluyó en la totalidad, que fue una prevalencia de aterosclerosis en pacientes post-mortem, y que ese sí fue hecho totalmente con presupuesto aquí en el centro universitario. Pero específicamente en lo que respecta a este seguimiento, a hacer este estudio, pues lo que nos limita en muchas ocasiones pues es la situación presupuestal. Tenemos que disponer de un presupuesto robusto o por lo menos mínimamente indispensable para hacer la investigación. Pero estamos en el proceso con quien hicimos el estudio inicialmente de poder procurar un seguimiento a mediano plazo con características muy enfocadas específicamente a nivel de capilares, y ahora máxime que tenemos otras herramientas para que nos permitan investigar una área muy específica de los capilares. Muy bien, doctor. Bien lo mencionamos también al inicio y aparte durante la charla. Vamos a hablar también en el papel crucial del endotelio en esta afectación, que tiene que ver también con la insuficiencia venosa crónica, que de ahí se deriva esta investigación que se está realizando de parte de ustedes. Primero, darnos una introducción sobre qué es el endotelio, doctor. El endotelio, bueno, básicamente derivado de que empezamos a ver un poco hacia lo que es la microcirculación y todos los componentes que tienen esa estructura interna en las arterias, venas y vasos linfáticos, nos encontramos entonces que antes lo que se consideraba como una estructura únicamente de recubrimiento, que facilitaba el tránsito de sangre dentro de las estructuras circulatorias de nuestros tres grandes sistemas circulatorios. Es uno solo, pero son tres grandes circuitos, que es el sistema arterial, el sistema venoso y el sistema linfático. Todos los elementos que transitan por esas estructuras vasculares, la sangre, la linfa o la sangre arterial o venosa, según sea el caso de cada circuito, tienen en común que todas las estructuras por las cuales transitan ellos están recubiertas de endotelio. Este endotelio estamos volteando a verlo porque antes era una capa nada más. Ahora entendimos que esta capa no es como tal, es un órgano como tal y funciona de manera sincrónica con muchos efectos en nuestro sistema cardiovascular, tanto venoso, arterial y linfático. Como le comentaba, el endotelio, la línea de investigación que estamos siguiendo en ello es ver los alcances que tiene él como órgano y también otras condiciones que tienen que ver con la biopatología de la remodelación de la placa aterosclerosa. Mientras nuestro endotelio tiene una condición en la cual permite que no haya estados anómalos, funciona perfectamente. Pero todo aquello que implique que el endotelio tenga una modificación en sus procesos normales biológicos, nos lleva a un estado que se conoce como disfunción endotelial. Y es allí donde entonces empezamos a ver cambios en nuestro estado de salud, que pueden ser cambios tan locales a nivel de una estructura vascular como una arteria, hasta cambios tan generalizados como es la hipertensión arterial. Mencionábamos que el endotelio como tal pues no había sido tomado en cuenta hasta en tanto no llega a una condición que a todos nos pone en alerta, que fue una pandemia en la que, como mencionábamos, efectivamente la infección como tal es producida por un virus, pero el órgano de choque como tal es el endotelio. Por eso el concepto, la conceptualización de la infección de SARS-CoV-2 que deriva en COVID-19, básicamente todos los síntomas que se generan son derivados de un proceso inflamatorio. Por pedagogía hemos diferenciado lo que es la inflamación de la coagulación, pero en las condiciones básicamente fisiológicas interactúan de forma conjunta y concomitante inflamación y coagulación para mantener un estado de equilibrio entre los factores que propician trombosis y los factores que evitan que haya trombosis. No es la única función del endotelio. La función del endotelio son múltiples funciones neuroendocrinas y eso es justamente lo que ha dado a pie a que, derivado de que vimos que el proceso inflamatorio, que se conoce como un síndrome multiinflamatorio sistémico,
nos haya reforzado lo que ya veníamos haciendo en la investigación en relación al endotelio. Nos dimos cuenta con esta investigación de años previos, pero ahora con la aceleración del proceso por entender que era el COVID, pues nos dimos cuenta de la importancia y el papel que juega tan preponderante el endotelio en funciones de nuestro cuerpo. En todo nuestro cuerpo tenemos endotelio, por eso la gente que padeció o que tuvo COVID, pues la única estructura que decían que no les dolían eran los pelos y las uñas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahí no tenemos capilares, básicamente. Exacto. Muy bien, doctor. Platíquenos sobre esta investigación que se está realizando. ¿Cuál es su objetivo principal sobre el endotelio y cuál es su relevancia en el campo de la medicina y la salud cardiovascular? Bueno, evidentemente, como usted podrá comprender, voy a limitarme un poco a hablarlo de manera genérica porque es un estudio que está en proceso y que no queremos generar alguna inquietud en el sentido de que tengamos que anticipar resultados o se va a oír muy egoísta, pero dar pie a que alguien tenga la iniciativa y con más recursos que nosotros se anticipe a ello, ¿no? Sí, claro. Pero básicamente el estricto sentido de la investigación que tenemos en curso es establecer todo ese papel neuroendocrino que tiene nuestro endotelio, la importancia y toda la relevancia que tiene, tanto en condiciones muy, muy particulares como es específicamente la que mencionaba, que en el momento en que disfunciona el endotelio, tiene una incidencia directa en lo que es la aterosclerosis. Podemos entonces comprender que si el endotelio disfunciona, va a dar pie a que haya cambios en lo que es la adhesión de algunas partículas, como son lípidos y demás, y que si no limitamos ello, pues vamos a llegar a un punto en el que tengamos ya placas aterosclerosas bien establecidas. Un endotelio sano es un endotelio que va a permitir que haya funcionalidad normal en el sistema cardiovascular, arterial, venoso y linfático. Derivado de esta disfunción endotelial, vemos entonces cómo se empiezan a generar placas aterosclerosas o incluso cómo elementos celulares que se encargan en un sistema que se llama renina, angiotensina, aldosterona, se modifican y empieza a haber cambios también en la hipertensión arterial. Otros elementos que también tienen mucho que ver con el endotelio, pues básicamente es lo que es el óxido nítrico, que tiene un papel muy importante en el control del tono de los vasos sanguíneos. Entonces, básicamente, todo lo que estamos estableciendo como líneas de investigación es en espacios donde sabemos perfectamente que si modificamos o mejoramos la condición de nuestro endotelio, nuestro paciente va a tener menos efectos adversos en ciertas condiciones clínicas o estados proinflamatorios crónicos. Estamos hablando de pacientes diabéticos y pacientes hipertensos. ¿Por qué? Porque el papel que podamos establecer en cuanto a mantener un endotelio sano va a mejorar en demasía las características de calidad de vida en el paciente hipertenso o en el paciente diabético, que actualmente conocemos el concepto como síndrome metabólico vascular, por la multifactoriedad que tiene todo ello, pero la implicación directa que tiene específicamente como un evento proinflamatorio de las dos condiciones y su incidencia directa sobre el endotelio. Doctor Peralta, ¿qué se sabe actualmente sobre la función del endotelio en la salud humana y cómo se espera que esta investigación también amplíe nuestra comprensión? Afortunadamente se sabe muchísimo más que hace un par de años y, como le comentaba, derivado justamente de que esta afección por COVID-19 incide directamente en el endotelio, dio pie a que de forma acelerada empezásemos a estudiar y a comprender más el funcionamiento del mismo. El endotelio tiene una incidencia, una actividad directa en el proceso inflamatorio y en la condición de antitrombogenicidad. Tiene incidencia directa también y tiene control directo sobre lo que es la tensión. Es un elemento que nos permite tener un contacto directo con lo que es el medio interno, pero también nos permite tener mediadores que regulan el medio externo. Se puede decir que es una barrera, que permite aislar el entorno desde un entorno que permita también, valga la redundancia, tener controles metabólicos y fisiológicos. Tiene muchas actividades de tipo de antitrombogenicidad, incide directamente sobre lo que es el intercambio de líquidos y también tiene una función muy importante en la inmunidad. Incluso, si lo vemos desde una forma de vista de la genética, aunque tenemos un genotipo que nos determina las características del comportamiento de nuestro endotelio, en cierto momento los malos hábitos o los buenos hábitos pueden modificar la expresividad de este gen, que estamos hablando que es el fenotipo. Un ejemplo muy práctico, ¿cuál es? Pues si una persona
se considera con una buena genética porque su familia siempre ha tenido buenos hábitos, porque siempre han sido sanos, porque nunca han sido hipertensos, porque son de complexión media o algo. Y de repente esta persona modifica sus hábitos y consume muchas grasas, no hace ejercicio, es sedentario y demás. Entonces tenemos que esa arteria que iba a ser sana, que iba a ser una arteria sin ningún problema, empieza a modificar su expresión genética y el fenotipo que se va a expresar pues ya es una alteración en el funcionamiento endotelial en el cual va a haber induración de la arteria, placa aterosclerosa o incluso estrechez o estenosis de la misma arteria. Entonces, básicamente creo que mucho de lo importante que tiene el endotelio en cuanto a lo que estamos conociendo actualmente y que lo que nos espera por conocer es la implicación como tal, un órgano que tiene una relevancia muy significativa e importante en todos los procesos cardiovasculares, desde procesos, como comentamos, de evitar una trombosis o una circulación apropiada, hasta elementos de inmunidad que es mediador esta estructura orgánica. Muy bien, doctor. También ahondando sobre el tema, ¿cuáles son los posibles beneficios que podrían derivarse de los hallazgos de esta investigación en términos de diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades relacionadas con el endotelio? Básicamente es una condición en la que tenemos muy claro el hecho de que estamos empezando a descubrir una gran cantidad de elementos de utilidad terapéutica, desde elementos que ya aprendimos que los inmunomoduladores que los conocemos de hace muchos años, como son los corticoides, tienen que ver mucho en el proceso inflamatorio, pero específicamente que actúan también en el endotelio, hasta elementos como pueden ser de tipo biomolecular, en los cuales tiene implicación directa en lo que es la respuesta ante afecciones de tipo viral o bacteriano, amén de otras alteraciones u otros cambios que se pueda dar para prevenir enfermedades crónico-degenerativas, como pueden ser hipertensión o como puede ser diabetes. Muy bien, doctor. Bueno, una pregunta más. ¿Cuál es el impacto de los hábitos de estilo de vida como la dieta y el ejercicio en la salud del endotelio? Básicamente, el impacto es muy importante porque mientras tengamos y preservemos un endotelio funcional y joven, podemos asumir que nuestra calidad de vida va a ser mucho mejor. Hay una condición muy particular que cuando se deriva, volviendo un poco al tema de COVID, se asumía que la mortalidad iba a ser muy alta porque en las personas que tenían factores de salud, como era diabetes, hipertensión o la edad, se iban a ver afectados en mayor medida. Sin embargo, nos dimos cuenta, por ejemplo, en nuestro país o en algunas partes del mundo, que en algunas ocasiones, pues los niños sí efectivamente no eran afectados, pero los jóvenes que se asumía que eran pacientes que tenían una expectativa de riesgo menor, pues murieron muchos jóvenes. Y personas de la tercera edad que se suponía que iban a morir porque por sus condiciones de edad, pues resulta que salieron a los 113 años tocando la campanita porque sobrevivieron al COVID, aún a pesar de haber tenido una condición grave. Esto que nos deja como conclusión que quien realmente tenga unos hábitos apropiados de salud va a mantener un endotelio joven. El endotelio funcional es el que nos va a dar efectivamente una mejor calidad de vida. ¿Qué hábitos nos llevan a esto? Bueno, el endotelio sano se mantiene así cuando no lo agredimos. Cuando una persona fuma cigarrillos, está afectando directamente la función del endotelio. Se asume por allí que cada persona que fuma un cigarrillo, cualquiera que marca que sea, tiene 150 minutos de disfunción endotelial. Quiere decir que está con 150 minutos de alteración de las funciones normales de este órgano, de este endotelio. Y si a eso le asumimos, por ejemplo, o le sumamos y asumimos que esta paciente no se fuma un cigarrillo cada hora y media, sino que se está fumando cigarrillos cada hora, pues imagínense el daño que tiene el endotelio. Si aunado a eso es un paciente que, por ejemplo, es diabético y que no tiene un adecuado control metabólico y está generando productos de la glucosilación o glicosilación tardía, y que van a afectar directamente el endotelio. ¿Por qué? Porque lo van a dañar y van a generar disfunción endotelial, pues lógicamente este mal control metabólico va a incidir en la alteración del funcionamiento endotelial. Si adicional a eso tenemos un paciente hipertenso o un paciente que no toma su fármaco apropiadamente, va a haber disfunción endotelial. Paciente que esté cursando con hábitos de alimentación apropiados, con un exceso de grasa, con un exceso de grasas saturadas, pues lógicamente esto va a hacer que llegue a la arteria, a la parte del endotelio, y va a tener también disfunción endotelial y va a propiciar una condición más significativa que es aterosclerosis
incluso hasta la oclusión arterial. Entonces, en ese sentido, el órgano que estamos hablando, que es el endotelio, tenemos de cuidarlo y preservarlo a través de hábitos saludables, del ejercicio y sobre todo de un endotelio sano. Factores protectores naturales, ¿cuáles tenemos? Desde el jugo de granada, los polifenoles en cantidad moderada y específicamente pues, los derivados del vino tinto. Pero el elemento que actualmente sabemos que tiene mayor utilidad en prever y cuidar el endotelio y sobre todo eliminar los radicales libres, pues básicamente es el jugo de granada. Amén, pues de que también tenemos otros elementos como son las estatinas que se prescriben para efectivamente limitar los niveles o controlar niveles de colesterol y triglicéridos, pero específicamente colesterol. Pero en este caso en particular las estatinas las utilizamos básicamente como protectores endoteliales también para mantener un endotelio en buen funcionamiento. Muy bien, doctor, pues la verdad que todo fue muy interesante de hablar de estos temas que la verdad no conocía y creo que nuestra audiencia pues ahora ya conocen y qué bueno, felicidades por esta investigación que realizaron su equipo de trabajo de usted y pues esperemos tenerlo próximamente también ya que esté lista esta investigación sobre el endotelio. Le agradezco mucho, doctor Peralta, por compartir su conocimiento sobre la insuficiencia venosa crónica y el papel del endotelio en esta afección. Ha sido un episodio fascinante y educativo para muchos de nosotros. A ustedes muchas gracias por la oportunidad de permitirnos compartir un poco de lo que hacemos, pero sobre todo la inquietud de seguir investigando un poco más sobre esta estructura que, para determinar de una forma muy, muy concreta, es una estructura neuroendocrina. Entonces, por aquí nos veremos próximamente y platicaremos sobre lo que hemos encontrado en relación a este proceso de investigación. Muchas gracias por la oportunidad de compartir. Gracias a usted, doctor. Y bueno, gracias a todos nuestros oyentes por sintonizar otro podcast más de Saber de Ciencia. Si tienen preguntas adicionales o desean obtener más información sobre estos temas, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales o nuestro sitio web Saber de Ciencia CUSUR. Hasta la próxima, yo soy Aurora Quijas y que tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje. Hasta la próxima emisión en Saber de Ciencia.